Hokmah. Sabiduría en el antiguo Israel. Bienvenidos a este programa de reflexión para conocer y emprender un nuevo camino motivado por la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amigos, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre saludándoles para todos nuestros amigos de Hokmah, Migajas de Sabiduría. Este es su programa y como lo habíamos prometido, estamos cumpliendo esta promesa de traer a un gran conocedor entre nosotros para este programa, sobre todo que nos va a hablar de la Constitución Dogmática Dei Verbum, haciendo un recuento del Santo Concilio Vaticano II, que hoy para nosotros se nos está ofreciendo como una de las fuentes de enseñanza para iluminar a las generaciones, sobre todo aquellas generaciones que desconocen la enseñanza, la riqueza del Concilio Vaticano II. Quiero comenzar con una frase del venerable San Juan XXIII que dice: la Iglesia Católica no es un museo de arqueología, sino la antigua fuente de la aldea que da agua a las generaciones de hoy, como la dio a las del pasado. Venerable San Juan XXIII, el Papa que ha convocado el Concilio Vaticano II en el año 1962 y que después lo concluyó el venerable Santo Pablo VI, el Papa Montini. Como podrán ver, pues este es un tema muy importante, sobre todo porque el Papa Francisco ha retomado toda la enseñanza del Concilio Vaticano II y nos propone para celebrar el jubileo del año 2025 que existan 2 años que preparen este acontecimiento. Un año preparatorio, el primero sería acoger la enseñanza del Concilio Vaticano II a partir de las 4 constituciones dogmáticas, Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes. Y por ello en este programa vamos a hacer el espacio dedicado a la Dei Verbum, esta constitución que versa sobre la divina revelación. Y para ello el experto, nuestro amigo el Padre Julio Carrillo, es el que nos estará iluminando y nos estará dando las pautas para hacer una adecuada lectura y sobre todo, a partir de la lectura, una adecuada interpretación. Uno de los detalles que ha mencionado el Papa Benedicto XVI, que de Dios goce, es cuando celebraba los 50 años en el Año de la Fe, decía que una de las grandes dificultades que ha encontrado el Concilio Vaticano II para su recepción es la hermenéutica equívoca que se ha hecho. Por lo tanto, creo que es importante que al prepararnos para un jubileo no solamente acojamos las 4 constituciones, esta enseñanza del Concilio Vaticano II, para descubrir qué novedades, no, más bien es para irnos identificando como cristianos y en este proyecto de la historia de salvación que tiene su culmen en Jesucristo y cómo la Iglesia, asumiendo esta tarea, sigue llevando al mundo el gozo del Evangelio. Pues le damos la bienvenida al Padre Julio Carrillo, que ha tenido a bien estar con nosotros una vez más, y también agradecerle porque él en las plataformas de YouTube y en la página de la diócesis está también emitiendo el número 141 de su programa Al Encuentro con la Palabra, para que también ustedes lo puedan seguir ahí. Está haciendo ahorita un comentario al Evangelio de Juan, sobre todo cuando habla de la enfermedad de Lázaro. Entonces, para que se acerquen a este comentario y que nos ayude a comprender cómo también los amigos de Jesús se enferman y cómo la amistad con Jesús no es garantía de que todos estamos en plenitud, ausentes de sufrimiento, no. Quizá esos son los elementos necesarios para que se manifieste la gloria de Dios, como bien lo dice el Evangelio. Pero obviamente el Padre Julio, que es experto en el Evangelio de Juan, es quien mejor nos lo explica. Entonces, por ahí los invitamos a que sigan al Padre Julio en este encuentro con la palabra en el número 141. Ese es el número de edición. Y nosotros aquí en este programa Hokmah, Migajas de Sabiduría,
para que nos siga por las redes sociales del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, al igual que por la página de la diócesis de Gómez Palacio. Pues bien, comenzamos con nuestro programa y dando entrada al Padre Julio Carrillo Gaucín. Te saludo como siempre y agradecer este espacio pues para compartir este deseo tan grande que tiene el Papa Francisco de que nos preparemos a este jubileo del año 2025, dándole una releída o una relectura a estos documentos tan importantes que emanaron del Concilio Vaticano II. Yo quiero decirles que el Concilio Vaticano II, pues ciertamente fue algo muy necesario, así lo veía el ahora Papa San Juan XXIII, y el mismo siguió la misma línea el Papa San Pablo VI, y créanme que uno encuentra una riqueza tan grande que desafortunadamente o no conocemos los documentos o no hemos profundizado en ellos. Recordemos que el Concilio Vaticano II surge como una nueva forma de hacer la misma teología y de exponer la palabra de Dios. Estamos hablando del año 1962, cuando inicia el concilio, y nuestra humanidad apenas había pues salido de esos dos grandes momentos difíciles, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un mundo polarizado, principalmente entre pobres y ricos. Es justamente en este tiempo cuando surge el tercer mundo, así nos llaman al menos a los países latinoamericanos y muchos de África, y una polarización pues. Entonces el Concilio Vaticano II quiere ser ese intento de unidad, de armonía de la humanidad, pero siempre a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene que unirnos y no sentirnos nadie que es rico ni es pobre. Todos somos hijos de Dios y todos hemos recibido este gran tesoro a través de los siglos por medio de la tradición y del magisterio vivo de la Iglesia. Entonces, en este contexto nace pues el Concilio Vaticano II como una forma pues de acercarnos a la palabra de Dios y darle la centralidad a Cristo. Por eso bien se dice que el concilio es cristocéntrico, es eclesiológico y sobre todo se redescubre la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Quiero decirles también como una introducción que esta constitución, la Dei Verbum, quizá fue la que duró más tiempo en discusión. Fue la primera con la que inició el Concilio Vaticano II en el 1962 y fue la última que se aprobó en 1965. ¿Por qué fue tan difícil concretar o llegar a un acuerdo para darle un sí, un placet a esta constitución dogmática? Pues en primer lugar, veníamos arrastrando con toda esa historia, sobre todo con la influencia del protestantismo desde el siglo XVI, con Lutero, con Calvino, que ellos establecieron en relación a la Sagrada Escritura que la única regla es la sola Scriptura. Lo que importa es lo que dice la Escritura, no cómo la interpretes o cómo la expongan. Lo que importa es que cada uno la puede interpretar a la luz del Espíritu Santo. Entonces, toda esta línea del protestantismo hacía a un lado la tradición. Lo que importa es lo que está escrito, no lo que digan los demás, sino como tú lo entiendas. Y entonces ahí era un cierto riesgo de un subjetivismo, de querer manipular, de querer hacer la palabra de Dios a mi conveniencia.
y era pues toda una carga muy difícil de hacer cambiar esta forma de entender la Sagrada Escritura. Otro obstáculo sin duda era pues que no habían suficientes traducciones. Existía ciertamente la Vulgata latina, que le debemos sin duda al buen San Jerónimo, y que era la Biblia en latín, que era el texto oficial de la Iglesia, de la liturgia. Y entonces, cómo el Concilio Vaticano II viene también a darle esa importancia a la palabra de Dios, que no solamente permaneciera en latín, sino que se pudiera expresar, leer en la lengua de cualquier pueblo. Y de ahí viene la proliferación de las traducciones, ediciones en español que hoy nosotros conocemos. De esta forma, pues, se llegaba a un acuerdo que dejara a un lado, pues, esta regla de la sola escritura y aceptar, como bien va a decirnos el Concilio Vaticano, aceptar los métodos, sobre todo el método histórico crítico, es decir, para entender mejor un texto hay que entender su contexto y hay que tener muchas cosas en cuenta, por ejemplo, la misma forma de escribir, el contacto donde se desarrolló ese texto, lo que más tarde dirán los escrituristas alemanes, tener en cuenta el Sitz im Leben. Entonces, como que este es la introducción, el ambiente, pues, que impulsa a la creación o a estudiar profundamente la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. Muy bien, Padre Julio. Creo que adentrarnos en este mundo de la Sagrada Escritura, motivada por la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica y en concreto por el Concilio Vaticano II, nos apunta hacia una de las finalidades que ha tenido en mente el Papa San Juan XXIII, a quien consideraban un Papa de transición. Sin embargo, es el que va a marcar la pauta, porque el Concilio Vaticano II se proyecta, o más bien hoy se le da el mote, el título de que es un concilio que responde a la época moderna, a esta época donde se plantean grandes desafíos para la Iglesia. En concreto, Padre Julio, ¿cómo pudiéramos llamarle a este fenómeno de reflexión que suscita el Santo Padre San Juan XXIII? Es una respuesta que quiere dar al mundo, a las inquietudes, pero hay un término que utilizan que ahorita me escapa, hace referencia a la actualización. El ayornamiento. Exactamente, ahí está, el ayornamiento, es una palabra que me estaba escapando. Recuerdo al padre Graciano, ¿no? Que decía, a ver, ayúdenme, ¿no? Se me escapa esta palabra. El ayornamiento. ¿Cuál es la finalidad de este ayornamiento, Padre Julio? Bueno, pues sobre todo es la actualización, pues el que el Concilio Vaticano fuera realmente, como era el sueño del Papa Juan XXIII, abrir una ventana para que entrara aire nuevo a la Iglesia. Es decir, era toda una renovación. El ayornamiento implica una renovación, pero una renovación obviamente que no traicione a la misma tradición, que no traicione a la misma Escritura, sino que ese ayornamiento sea una actualización, pues, de lo cierto que hoy vivimos otros tiempos, con otras mentalidades, con otras formas de vivir y de ver las cosas, pero no podemos traicionar lo esencial, que es la palabra de Dios y sobre todo, pues, la gran importancia que ha tenido el magisterio a lo largo de estos 2000 años. Es, pues, sí, una actualización, pero siempre sin traicionar. Qué importante es esto, ¿no? Siempre estar, sí, a la vanguardia, actualizándonos, pero no despegarnos de toda la enseñanza que ya por 2000 años la Iglesia ha tenido a bien el irnos dejando. Por eso mismo he iniciado con esta cita de San Juan XXIII, ¿no? La Iglesia, que no es un museo,
y que sigue llevando agua a la aldea y también para las generaciones de hoy. Padre Julio, en esta ocasión la librería San Ignacio Buena Prensa aquí en Torreón, en el Boulevard Independencia, nos ha abierto sus puertas precisamente para que hablemos de este tema del Concilio Vaticano II y con ello también manifestar que ya están los folletos de una breve síntesis, digámoslo así breve, sin traicionar el contenido de lo que son los documentos del Concilio Vaticano II. En sí, ¿cuántos documentos tiene el Concilio Vaticano II? Bueno, sabemos de entrada son 4 grandes constituciones, las que ya anunció el Padre Martín al iniciar nuestro programa, que son las más importantes, la Lumen Gentium, la Dei Verbum, la Gaudium et Spes y la Sacrosanctum Concilium. Y luego vienen lo que se llaman 9 decretos. Decretos son más bien sobre temas muy concretos, y luego 3 declaraciones que son temas más concretos, pues. Entonces son 16 documentos que componen la doctrina del Concilio Vaticano II. Si miramos un poquito el contenido, ¿qué es lo que nos enseña el Concilio Vaticano II? Pues en la primera tiene 6 capítulos, ciertamente es la constitución más breve, tiene solamente 26 números, a diferencia de las otras grandes constituciones, la Lumen Gentium o la Gaudium et Spes o la Sacrosanctum Concilium, pero en estos 26 números y con 6 capítulos muy breves, pues trata de enseñarnos, primero en el primer capítulo, cómo Dios se ha revelado a través de la historia. La historia es el medio, es el vehículo por el cual Dios se ha acercado a los hombres, y ciertamente esta revelación pues va a tener su plenitud en Cristo. Cristo es la plenitud de la revelación. En una segunda parte pues encontramos cómo se ha transmitido esta revelación divina, y obviamente pues esta revelación se ha transmitido pues a través primero de la tradición y luego de la misma escritura. Tengamos en cuenta que es más antigua la tradición que la misma escritura. Aquí hay como una confusión cuando con toda esta historia del protestantismo dicen que lo más importante es la escritura, pero se está haciendo a un lado lo que dio vida, lo que dio luz a la escritura, que fue la tradición. Padre Julio, cuando hablamos de que se trata de un concilio ecuménico, ¿es algo que se tiene que ir cuidando en cada uno de los documentos? Y en concreto, ahorita que ha mencionado la interpretación, ¿a quién corresponde? Si es una libre interpretación o bien en la tradición, la sagrada tradición. ¿Podemos considerar que la sagrada tradición también es fuente de revelación? Sí, sin duda. O sea, lo que importa aquí es primero darle el valor justo que tiene la tradición, porque la tradición fue la que dio fruto a la Sagrada Escritura. Entonces, podríamos decir que lo más importante es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fuente de la tradición y de la Escritura. No que sean dos cosas diferentes, sino es una misma fuente, el mismo manantial es la palabra de Dios, que da pie pues a la tradición anterior a la misma escritura, y luego esa tradición se consigna por escrito y tenemos ya nuestros libros, nuestra Sagrada Escritura. ¿Cuáles son los elementos, digamos así, teológicos que arroja la Dei Verbum para que se salvaguarde esta realidad de ecumenismo y fidelidad a la tradición? Bueno, pues sin duda lo más importante es aceptar que Cristo primero es la plenitud de la revelación, y que esa revelación se ha manifestado pues primero en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento fue preparación. De ahí el problema de muchas sectas o de muchas iglesias de tipo protestante, o incluso algunas
por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová solamente aceptan el Antiguo Testamento. Para ellos el Mesías, con esa línea del mismo judaísmo, el Mesías no ha llegado. Cristo no fue la plenitud porque no fue el Mesías que ellos esperaban. Entonces ahí está una limitación, aceptar solamente el Antiguo Testamento sin la complementación que va a ser el Nuevo Testamento. Por eso nosotros, y lo que expone el concilio en los capítulos 4 y 5, es como el Antiguo Testamento prepara y el Nuevo Testamento es la plenitud, es el cumplimiento de todo lo que se estaba esperando. Y pues ya a la iglesia o a la tradición le compete exponer fielmente la Escritura. Excelente, Padre Julio, con estas puntualizaciones que nos está dando, porque sin duda alguna esto es lo que marca la pauta para que nosotros a nivel clero, incluso también a nivel de los laicos, pues hagamos una adecuada lectura y una adecuada interpretación de esta enseñanza que nos está arrojando esta grandiosa constitución de la Dei Verbum. Si me permite, Padre Julio, por aquí están mandando saludos. Mari Carmen González, buenas tardes, qué importante tema, gracias. Oscar Núñez, bienvenidos hermanos a un tema tan importante de Dei Verbum, bendiciones y que San Ignacio, que sigan haciendo este tipo de programas. Muy bien. También por ahí María Rosas Alvarado, por ahí nos manda bendiciones también. Excelente, pues vamos a una pausa en nuestro programa y continuamos con este tema que sin duda alguna tiene mucha tela de dónde cortar. Comentando la palabra de Dios. Comentando la palabra. Nuevamente aquí con ustedes el Padre Julio, mostrándonos toda su enseñanza acerca de esta maravillosa constitución. Y nada más para que nos quede a nosotros claro, ¿cuántos capítulos tiene la Dei Verbum? Sí, la Dei Verbum tiene solamente 6 capítulos y un total de 26 números. Insisto, es la más pequeña de las 4 constituciones. La más pequeña de las 4 constituciones, sin embargo, ha sido la más discutida. La más discutida en tiempo y en acaloramiento, porque obviamente en el ambiente conciliar o en la discusión del concilio, pues había mucha tendencia a no aceptar primero que se introdujeran estos métodos de interpretación, es decir, que no se tuviera en cuenta la lengua, el contexto histórico o los mismos métodos que hoy, los métodos sociales, toda la sociología, incluso hasta la psicología tiene que ver, ¿verdad? Pero había una tendencia a decir, no, pues hay que respetar así como está, es decir, toda esa influencia que se tenía de la sola escritura, solamente lo que importa es ya como está escrito, ya no le muevas. Y entonces, pues todo eso también orilló a que, primero, la gente no conocía el latín, no sabían leer el latín, y obviamente esto orilló a que no se leyera la escritura, como que permaneciera escondida. Y esto pues no abonaba. Quizá la gente, pensemos los que somos después del concilio, que creo que la gran mayoría de los que nos escuchan y sobre todo en el presbiterio veíamos como un 80% de los sacerdotes ya somos posconciliares. Entonces, pero la gente que vivió antes del concilio, pues tenían esa limitación de solamente escuchar lo que el sacerdote de espaldas al pueblo estaba realizando. La palabra de Dios se proclamaba en latín. Entonces no había pues ese gusto, esa cercanía con la palabra de Dios, sino que se limitaba solamente a la escucha y una escucha que no se entendía. Entonces lo que viene a hacer el concilio pues es primero acepten todo lo que pueda ayudar, los métodos
todo el aspecto literario para que la palabra brille, no para opacarla, sino para que la palabra de Dios se muestre tal como el autor sagrado quiso plasmar en esas letras, pero, insisto, no ver la escritura como un dictado. Es decir, ese era un error, que se creía que el autor sagrado era pues un personaje insignificante, que donde el autor único, principal era Dios. Entonces, recuerden algunas pinturas del Renacimiento donde pintaban a los evangelistas, sí, con la pluma en la mano, pero volteando hacia arriba, es decir, como recibiendo ¿qué sigue? Y no, la Biblia no es un dictado. Es decir, el autor principal es Dios, pero la Biblia es, recordemos esta definición de la Dei Verbum, dice la Biblia es la palabra de Dios en la palabra de los hombres. O sea, Dios quiso dar este mensaje, pero finalmente se consignó de acuerdo a la formación de cada autor sagrado. No es lo mismo, por ejemplo, de los profetas, un Isaías, un profeta que también es poeta, elegancia en su escritura. Cuando lo comparamos con un Amós, un campesino con un lenguaje muy rudo, muy áspero, a veces hasta agresivo, cuando habla contra los comerciantes. Hay de ustedes comerciantes que venden kilos de 900 gramos, y ustedes que engañan, etc. Un lenguaje totalmente diferente. Es palabra de Dios, sí, pero expresada de acuerdo a la formación, de acuerdo a lo que el autor sagrado vivió. Y incluso recordemos, por ejemplo, el profeta Oseas. Sí. El profeta Oseas, él vivió un matrimonio muy difícil, se casó con una prostituta, Gomer, y el profeta quería convertirla, quería que cambiara, y la mujer no quiso. Pero eso le ayudó al profeta para ir más allá de su matrimonio y hablar de esa relación de Dios, que es el esposo fiel, con el pueblo de Israel, la esposa infiel. O sea, cómo el mensaje está ahí, pero finalmente se escribe, se expresa de acuerdo a la formación humana que cada autor sagrado tenía. Qué importante ahorita que ha citado al profeta Oseas y a los demás profetas, pero en concreto Oseas, donde aparece esta metáfora esponsal, hablando precisamente de la relación de Dios con su pueblo en términos esponsales. Padre Julio, para nosotros hoy día, ¿qué claves de lectura podemos tener al momento de estar frente a la Dei Verbum? Bueno, pues sin duda yo creo que la más importante es la lectura trinitaria. Como todo el documento habla, pues incluso retoma el prólogo mismo de San Juan, cómo la palabra de Dios se hace carne, pero bajo la acción del Espíritu Santo. Y es el Padre que envía a su Hijo. O sea, desde un primer momento aparece pues la clave trinitaria, ¿verdad? Trinitaria. Es el Padre que envía al Hijo, el Hijo que se encarna gracias a la acción del Espíritu Santo, y luego ese Hijo que es el rostro del Padre. Es una lectura hermosísima, una lectura trinitaria, pero también pues una lectura pastoral. Yo lo veo de una forma hermosísima en el número 26 al final, cómo insiste el concilio en que la palabra de Dios tiene que ser transmitida, tiene que ser enseñada, tiene que ser valorada. Y esto, pues yo creo que estamos deudos porque pues tenemos muy poco contacto con la Sagrada Escritura, pero además no la hemos expuesto adecuadamente. O sea, nos están ganando el mandado de alguna forma los protestantes con una regla, sola escritura. Sola escritura. Pero ¿dónde está la tradición de la Iglesia? ¿Dónde está pues todo este acervo que tenemos como católicos y que nos hemos callado? No tenemos lo que dice hoy el Papa Francisco, la parresía, el coraje, la enjundia de hablar, de exponer la palabra de Dios. Es miedo, es ignorancia, pero algo no está funcionando ahí. O sea, no estamos siendo fieles a este número 26, donde dice que se exponga, se estudie, se profundice la palabra de Dios. Entonces, otra lectura también pastoral, que estamos sin duda ahí en deuda con el Concilio Vaticano II,
Y también una lectura ecuménica, como finalmente el Concilio Vaticano pues viene a quitar estas visiones muy reduccionistas de la Sagrada Escritura, y hay una aceptación que a la Sagrada Escritura se le pueden aplicar todos estos métodos literarios, toda esta forma de que brille mejor la palabra de Dios. Entonces, son varias vertientes que podemos leer. Mire, Padre Julio, por aquí ha venido a asomarse ya el Padre Eric, párroco de la parroquia de San Antonio, sin duda alguna haciéndose presente aquí en esta librería. Pues vamos a recomendarle, Padre Julio, alguna obra literaria que precisamente motive a esta lectura del Concilio Vaticano II, y sobre todo recordando estas pautas de clave de lectura para cada uno de nosotros: la trinitaria, la pastoral, la ecuménica y pues sin duda alguna la lectura eclesiológica, todo lo que de ello deriva. Padre Julio, como lo hemos hecho también en otros momentos, ¿qué protagonistas han sido clave o qué protagonistas lucen en esta Constitución Dei Verbum? Ahorita mencionaba usted los antagonismos y cómo por ahí surgen dos personajes, el cardenal Agustín Bea y el cardenal Octaviani. Pero, ¿cuál es la línea que manejaba cada uno de ellos? Bueno, sin duda, en un primer momento, el Papa Juan XXIII le encarga al cardenal Ottaviani que presentara un esquema. Y fue de los primeros esquemas, fueron 4 esquemas que se hicieron para que finalmente se aceptara la Dei Verbum así como hoy la conocemos. Pero este cardenal Ottaviani era de una visión muy amplia, él sin duda estaba convencido de que no se puede reducir solamente a la sola escritura, sino que era necesario pues abrirse a toda esta bagaje literario que también comporta la Sagrada Escritura. Y por otra parte, pues había otra interpretación más reductiva, el cardenal Rea, y luego vendrán pues los grandes dominicos que van a abrir como la brecha en esta nueva interpretación con l'École Biblique en Jerusalén, y luego el Instituto Bíblico en Roma, es un instituto anterior al mismo Concilio Vaticano II, pero que ya de alguna forma estaban impulsando toda esta línea de interpretación, ¿verdad? No cerrarse solamente a la sola escritura, sino dejarse iluminar por lo que las ciencias, por lo que la experiencia, por lo que la vida había influido para componer exactamente los textos sagrados. Pues bien, qué importante cómo también surgen las figuras humanas que dentro de esta elaboración de la Dei Verbum, los esquemas que se fueron presentando, algunos tuvieron que ser rechazados, y al final de cuentas, cuando se aprueba esta constitución de la Dei Verbum, ¿cuántos son los votos a favor? Sí, por aquí tenía la estadística muy interesante, como al final se acepta la Constitución, y ya concretamente con el número de votos. Sí, por aquí lo tenemos. El 18 de noviembre de 1965 fue la votación final, con 2.344 a favor y 6 en contra. Y Pablo VI precedió a la promulgación solemne. Fíjense cómo desde que inició la primera sesión, del 14 al 21 de noviembre de 1962, concluyó finalmente el 18 de noviembre de 1965 con una votación unánime, aplastante. Interesante reconocer este dato, como el que haya pasado por distintas revisiones los esquemas, algunos rechazados, que al final la votación para que sea aprobada es unánime, solamente esos 6 votos en contra. Pues bien, esto es una de las grandes
enseñanzas y muestras de cómo es posible que cerca de 2.500 padres conciliares llegaron a un acuerdo para poder aprobar esta constitución dogmática de la Dei Verbum. Signo de una cosa que el mismo concilio lo está diciendo, signo de comunión. Sin duda alguna, cuando uno va más allá de sus propias pretensiones, más allá de sus propios pensamientos y observa lo que es el bien de la comunidad, el bien de la iglesia, pues ahí está uno de los resultados, Padre Julio. Sí, sin duda pero detrás de la comunión está la acción del Espíritu Santo. Yo creo que fue un concilio que se dejó llevar por esta luz, por esta inspiración del Espíritu Santo, y que como fruto de escuchar al Espíritu Santo se dio esta comunión. Y en todos los documentos pues aparece ciertamente al final una votación unánime, mayoritariamente, pero gracias a la acción del Espíritu Santo. Qué importante es esto, porque de hecho así se le va a catalogar al Concilio Vaticano II cuando habla del ayornamiento, un nuevo Pentecostés para la Iglesia de estos tiempos. Efectivamente tiene razón el Padre Julio cuando dice, para que haya comunión, detrás está el gran motivador, el gran impulsor, el que vivifica la vida de la Iglesia, el Espíritu Divino. Y ahí está una de las grandes muestras, uno de los grandes signos que es hoy importante. Padre Julio, como lo hemos hecho en otros tiempos, pues y en otros programas, concédanos el honor de comentar el Evangelio del próximo domingo. Y pues obviamente dejar esa gran enseñanza, como ha tenido bien para con nosotros el dejarlo en cada uno de los programas que participa con nosotros. Y le seguimos recomendando que se acerque, que se dé la vuelta aquí a la librería San Ignacio, Buena Prensa, para que pueda nutrir su acervo espiritual, su acervo cultural, su acervo intelectual. Tenemos desde la filosofía, desde la historia de la Iglesia, desde obras de espiritualidad, desde pastoral, desde la Sagrada Liturgia y sin lugar a dudas en este recinto donde estamos, desde la Sagrada Escritura, donde podemos encontrar una variedad de libros que puedan motivar nuestros grupos, nuestras personas a crecer en esta vida de relación con Dios. Adelante, Padre Julio. Muy bien, pues este domingo próximo es el domingo 28 del tiempo ordinario. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulos del 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hasta aquí pues el texto bíblico del próximo domingo, que sin duda está en relación con los dos domingos anteriores que se caracterizaban por el rechazo de Dios. Hace 15 días escuchábamos como aquel hijo que el
el padre le decía, hijo, ve a trabajar a mi viña, le decía, sí, sí voy, Señor, y al final no iba. Entonces, que representa pues allí al pueblo de Israel. O el domingo pasado que escuchamos esta también parábola que está juntamente en esta relación con la parábola de la higuera, del viñedo, perdón. Cómo se construye todo, el amor de Dios lo hace todo, pero luego cuando viene la recolección o la vendimia, manda a sus criados para que le den su parte, no se los dan, los golpean y los mata y dice, finalmente les enviaré a mi hijo. Y finalmente dicen, este es el hijo, vamos a matarlo para quedarnos con la viña. Es pues dos parábolas que hablan del rechazo de Dios y de entrada pues recuerden esta frase que repito continuamente, cuando uno se cree dueño de una cosa o de una persona, termina destruyéndola. En esta línea pues encontramos este texto de este domingo. Otra parábola ahora es un banquete donde todos son invitados. Dios no hace distinción, el rey, perdón, no hace distinción a participar en este banquete. Pero hemos escuchado cómo a ese banquete pues muchos se disculpan, no quieren asistir, unos se van a sus campos, otros tienen que hacer y no van. Finalmente salen los invitados, salen los sirvientes, invitan a todos los que quieran, buenos y malos, y como aquella sala se llena de invitados. Quizá el acento que pone esta parábola es por qué cuando entra el rey y ve a aquel hombre que no tiene puesto el traje de fiesta, ¿por qué se molesta? ¿Por qué le dice, amigo, por qué has entrado aquí sin el traje de fiesta? Y el hombre no responde. Y el rey le dice, sáquenlo de aquí, átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. ¿Cuál es este traje de fiestas? O más allá, ¿a qué se refiere este banquete de bodas? Pues sin duda este banquete, en primer lugar, es la salvación que Dios nos da a cada uno. Y la salvación no es automática. Recordemos aquella frase de San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es necesaria nuestra participación, nuestra respuesta a ese regalo que Dios nos da a la salvación. Y para eso, pues necesitamos prepararnos. A eso se refiere el traje de bodas. Se refiere a la gracia, se refiere a la disposición, a estar dispuestos a participar, no pasivamente, sino revestirnos, como dirá San Pablo en el himno a los filipenses, revístanse de los sentimientos de Cristo. No es automática la salvación si tú no quieres. Pero también ese banquete, sin duda, en el contexto de Mateo y de las primeras comunidades cristianas, pues es la Eucaristía. Es el gran banquete que Cristo nos ha dejado. Pero también para participar en ese banquete hay que tener listo, preparado el traje de fiesta, es decir, la gracia. Estar en comunión con Dios, estar dispuestos a participar. Y hoy ciertamente, pues cuánta gente puede ir a la Eucaristía. La pregunta es ¿cuántos comulgan? Y a mí me impresiona esto porque mucha gente sí puede comulgar y no lo hace. Y hay mucha gente también que en conciencia ellos no pueden comulgar y tuvieran ese deseo y no lo hacen. Pero ¿por qué los que sí pueden no se ponen el traje? ¿Por qué no quieren participar en la fiesta de Cristo, que es la Eucaristía? Pues bueno, ahí les dejo pues esta pequeña reflexión. Ojalá vamos a ponernos todos el traje de fiesta primero para participar en nuestra salvación y segundo
en el gran banquete que Cristo nos prepara, que es la Eucaristía. Padre Julio, qué bonito ha sido su aporte, sin lugar a dudas que es invaluable. Y para cerrar así con broche de oro, y sobre todo que previo al iniciar nuestro programa hablábamos precisamente de la situación que se está dando hoy día en el sínodo de los obispos y aquellas dubias que le dirigieron 5 cardenales al Santo Padre y que fueron respondidas por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, por Monseñor Víctor Manuel Fernández, mejor conocido como Tucho Fernández. Sobre todo ahorita el Evangelio cuando dice hay que estar presentes con el vestido propio del banquete. La pregunta va sobre esta línea. Una de las dubias que le presentan al Santo Padre es si el sínodo tratará, se abrirá en el tema concerniente al matrimonio sobre las personas del mismo sexo, y que buscan la bendición, y pues obviamente necesitamos ahí lo que ilumine. Y por ahí el Padre Julio, como le mencionaba, ha dado una pauta y una respuesta previo a este programa, y si nos la puede compartir en este momento. Sí, sin duda, pues yo creo que este sínodo, sobre la sinodalidad, obviamente, de cómo aprender a caminar juntos, pues dará muchas luces en el caminar de la Iglesia. Pero yo creo que hay temas que no se pueden tomar a la ligera o superficialmente, o simplemente dar alguna explicación sin ningún sustento. Yo creo que lo más importante aquí es escuchar a la tradición y sobre todo escuchar al Evangelio. Yo creo que aquí se trata de no sentir que las verdades en la Iglesia son hirientes, pero tampoco caer en una caridad complaciente. Yo creo que este tema es muy serio. ¿Por qué no se pueden, no creo que no se deberán de bendecir este tipo de relaciones, hombre, hombre, mujer y mujer? Lo fundamental es porque el pecado no se bendice. Sí se puede bendecir y Dios nos bendice a los pecadores, pero Dios no bendice al pecado. Recuerdo una frase hermosísima de San Agustín que decía: Dios nos toma como somos, pero no nos deja como somos. Es decir, pues Dios nos quiere, nos ama, pero Dios siempre va a esperar de nosotros una respuesta, una conversión. Recordemos aquel pasaje de la mujer pecadora en el Evangelio de San Juan. Al final, Jesús le dice a la mujer: vete y no sigas pecando. Ahí viene todo un cambio, toda una transformación. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, que Dios no puede bendecir un camino equivocado. ¿Y dónde está pues esta equivocación en este tipo de uniones que se cierran al don de la vida? No puede haber vida entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Entonces, pues no se puede bendecir lo que no va conforme al proyecto de Dios. Yo creo que también aquí tiene esa resonancia en la vida pastoral, como hay muchas parejas, incluso entre hombre y mujer, que se quieren unir sin el sacramento y acuden al sacerdote para decirle: denos la bendición. Y entonces, pues yo aquí quisiera hacer esta puntualización, tener mucho cuidado de no caer en la simulación. O sea, si uno va, obviamente todos podemos recibir una bendición, todos, pero cuando es una simulación es que el Padre ya nos bendijo nuestro matrimonio, puede caer. Entonces, ¿está de acuerdo con esa unión? O sea, no es un sacramento. En primer lugar, no hay sacramento. Y en segundo lugar, pues cuidado con simular que esa bendición es para legitimar una unión que no es correcta. Exacto. Creo que estas son las puntualizaciones pastorales que tenemos que llevar a cabo, y entonces en ese proyecto
de Dios, como bien lo menciona el Padre Julio, pues hay que estar bien presentes y sobre todo con esas vestiduras de la dignidad que se refieren a la persona. Si bien la iglesia no hace un rechazo a estas personas con esta condición, pues sí, lo que se rechaza es las acciones, no a las personas. Por eso citaba muy bien el Padre Julio San Agustín que Dios nos toma como somos, pero no nos deja como somos. Entonces dejémonos modelar precisamente por Cristo, por su proyecto, y démonos la oportunidad de ser precisamente personas distintas según el modelo de Cristo mismo, según su proyecto. Esto es lo que pues, nosotros les invitamos. Gracias, Padre Julio, porque esto sin duda alguna ha causado un revuelo a nivel internacional y entre nuestras comunidades, pues que se plantean estas situaciones. Y sin duda alguna lo que plantea el sínodo no es el reformar la doctrina de la iglesia que por prácticamente 2000 años está llevando a cabo, de reflexión, de enseñanza. Lo que sí quiere es suscitar la reflexión entre los padres sinodales. ¿Para qué? Para que las tareas pastorales pues sean precisamente con esa caridad pastoral, no como lo ha mencionado usted, Padre Julio, ¿cómo dice? No hay que confundir caridad pastoral con... Sí, una verdad que suene hiriente o una caridad complaciente. Una caridad complaciente. Pues bien, ahí está esa gran enseñanza. Vamos a una pausa, regresamos. Los avisos parroquiales. Estamos con ustedes, continuamos en este programa Hogma, Migajas de Sabiduría, y si ustedes me permiten, vamos a leer nuestros comentarios que por ahí nos han enviado. Mari Carmen González, qué interesante ir a las fuentes, entonces es donde todo da sentido. Gabriel Fernández, buenas tardes. Saludos, Padre Martín y Padre Julio. ¿Qué podemos hacer los laicos para llevar por mejor camino o ayudar de alguna manera en que se conozcan estos documentos tan importantes? ¿Qué es lo que falta por hacer de esta Constitución en la Iglesia, sobre todo la Dei Verbum? Gracias por su respuesta. Patti Gómez, ¿cómo nos damos cuenta de la gran importancia de nuestras tradiciones? Viene a mi mente cuando nos decían, haz casi que las vivencias de los viejitos son evangelios chiquitos. Dios los bendiga por compartir estas enseñanzas. Bendiciones. Gracias, Macrina Astorga. Gracias, Padre Julio, por compartirnos su sabiduría. Excelente cátedra. Mari Cázares, saludos. Yuraida Janet, hola Padre, bendiciones. Lucía Torresalas, temas muy importantes y nos enseña a descubrir más las Sagradas Escrituras. Marta Alicia Velasco Galván, saludos padres, gracias por compartir tanto conocimiento, bendiciones. Irma Alvarado, por favor, ¿me pueden proporcionar alguna oración propia para el jubileo 2025? Gracias. Janet Mesas, saludos. Janet Mesa Guzmán, saludos, Padre Julio. María de la Luz Cordero, saludos, Padre Julio, un gusto verlo, que Dios lo siga bendiciendo. Pues bien, ahí están todos los comentarios, gracias por compartir con nosotros y sobre todo que tienen a bien el estar siguiendo al Padre Julio, porque es un gran maestro en esta cuestión de la Sagrada Escritura y que por ello se ha nutrido de la Dei Verbum. Padre Julio, por ahí nos mencionan de los comentarios de la oración del jubileo. Hasta el momento no se ha emitido una oración para el jubileo. ¿Por qué? Porque la primera parte es la acogida de las 4 constituciones y posteriormente el siguiente año es sobre la oración. Y sí, sin duda hay que esperar un poquito que esto vaya profundizándose. Como bien decían, ¿qué se puede hacer? Pues yo creo que el primer momento es leer las 4 constituciones y segundo, pues llevarlas a la práctica, ¿verdad? Sobre todo en lo que a mí corresponde, la Dei Verbum, pues enamorarnos más de la palabra de Dios. Como bien decía por ahí la señora Patti, la palabra de Dios tiene que reflejarse en la vida. Y sí, con razón se decía que nuestros abuelos eran evangelios chiquitos, como son los santos.
Un santo es un evangelio viviente, es una persona que encarnó el evangelio, que lo vivió. Entonces no se trata solamente de aprendernos la escritura, aprendernos cientos de citas, sino llevarlas a la vida, expresarlas a través de un estilo de vida. Y pues bueno, seguir profundizando. Queremos recomendarles este libro que ha salido. Ya había una edición anterior, se llama Escucha Israel. Es una introducción a la Sagrada Escritura del padre Carlos Junco Garza. Es un mexicano, un escriturista mexicano, y ojalá en los círculos bíblicos pues haya al menos este material indispensable para profundizar en la Sagrada Escritura. Pues bien, Padre Julio, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecer su valiosa colaboración con nosotros. Siempre es un gusto tenerlo aquí y sobre todo es un gusto el que nos deje una gran enseñanza. Por ahí los invitamos a que participe en la Escuela Bíblica San Jerónimo, que tiene a bien ofrecer sus lecciones los lunes y los miércoles de 7 a 9 en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Ciudad Lerdo, en la Ciudad Jardín. Padre Julio, si desea enviar algún saludo. Pues simplemente agradecerles a todos e invitarlos a que se preocupen por conocer su fe, por reflexionar su fe, que no nos quedemos solamente en lo que hemos escuchado, en lo que nos han transmitido, sino que hoy tengamos ese interés por conocer mejor la palabra de Dios y cómo llevarla a nuestra vida. Finalmente, ese es el reto de todos, que la palabra de Dios se refleje en nuestra vida. Es un gusto saludarlos a todos y estamos ahí a la orden con ese deseo siempre de servirles como se merecen. Pues gracias, Padre Julio, por habernos acompañado. Y aquí damos la entrada a nuestro amigo Alfonso, que nos ha abierto las puertas de esta librería San Ignacio de Buena Prensa. Vamos a un corte y enseguida se los presentamos. Pues aquí estamos despidiéndonos de ustedes en este programa Jogma, Migajas de Sabiduría, y como lo dije en el segmento anterior, está con nosotros nuestro amigo Alfonso, que está en el área de administración aquí en la librería San Ignacio en Buena Prensa. Gracias por abrirnos las puertas para transmitir este programa y sobre todo también para dar a conocer la gran riqueza que tiene y que nos ofrece aquí esta librería, Alfonso. No, para el contrario, para nosotros es un placer siempre recibir este tipo de transmisiones y también recibirlos a ustedes, que son una gran parte importante de la comunidad religiosa, y pues la verdad es un orgullo tenerlo aquí. Igual invitar a todas las personas de la comunidad religiosa para que vengan aquí a la sucursal. Tenemos un gran acervo cultural de todo, cualquier material que ustedes busquen que esté relacionado a la religión. Y aparte, una excelente atención por parte de Mari Carmen y Alfredo. Sí, sin duda alguna, por aquí se nos ofrece una gran atención, además de que también nos han ofrecido un café. Por ahí también está esta sala de lectura, aquí en lo que es el área de Biblia, y otros espacios también para el área infantil, y vamos a encontrar grandes elementos, sobre todo en cuestión de literatura, y la gran disposición que tienen tanto en la administración como en lo que es en el área de mostrador para atendernos. Dense la vuelta, vale la pena, y aquí es donde uno viene también a nutrir el espíritu desde ese aspecto intelectual. Claro. ¿Verdad? Sí, ¿no? Digo, la verdad, sí,
La invitación está abierta para todos aquellos que quieran visitarnos. Nada más les comentamos el horario, lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido y el sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cuál es la dirección, Alfonso? Es Boulevard Independencia 123 Oriente. Como mayor referencia pueden tomar el restaurante Patachueca, la Plaza Bugambilias, locales 5, 6 y 7. Pues bien, ahí está la dirección. También nos ofrecerá los números de teléfono por si alguien desea llamar. Bueno, o bien, si desean consultar también la página de internet, por ahí lo van a encontrar, ¿verdad? En la librería San Ignacio de Buena Prensa, a quien le agradecemos que ha tenido a bien abrirnos las puertas a este programa Jogma, Migajas de Sabiduría. Nos despedimos de ustedes deseándoles un excelente día. Que Dios los bendiga. Esta fue una producción de Integra, Bufete Imagen, Publicidad y Marketing.